que se realizan aquí en Doble Cara van a estar disponibles en YouTube, un canal que va a ser del programa y que lo vamos a anunciar la próxima semana, el enlace para que todos puedan visitarlo y ver las principales entrevistas que aquí se han realizado. Muy bien, qué bien. Decía Domingo que a quien no le revisan el celular, porque es un hombre con un temperamento un tanto fuerte es a Guido Gómez Mazara. Bueno, pues con él vamos a conversar y vamos a preguntarle eso si a él se lo revisan. Muy bien. Después de la pausa venimos con el doctor Guido Gómez Mazara, quien es alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. No se muevan, regresamos en breve. Espera este próximo domingo el desafío, la participación del agrónomo Eusebio Guzmán, con quien vamos a hablar sobre la comercialización agropecuaria en el Gran Santo Domingo, con la entrada en operación del Merca Santo Domingo. Esto la gente lo va a conocer ya cuando comience a operar el sistema próximamente, que lo vamos a poner en servicio, y se va a dar cuenta de la mejoría sustancial en la calidad de vida que va a haber de la gente con esto, porque... Bien, señores, continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Prometimos antes de la pausa tener con nosotros a un hombre reconocido en la República Dominicana, un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. ¿De qué sector? Él va a decir de cuál. Me refiero al doctor Guido Gómez Mazara. Saludos, doctor. Buenas tardes y bienvenido a Doble Cara de nuevo. Ustedes muy hermosos los dos. No, usted, la elegancia... Es que eso se contamina con usted. Se contagia. Mire, doctor, díganos cómo anda el Partido Revolucionario Dominicano. Se habla, la disputa se mantiene entre lo que es el grupo de Miguel Vargas y del expresidente Hipólito Mejía. No hay entendimiento entre los dos sectores para que haya un Partido Revolucionario Dominicano unificado. Gracias por la invitación. Mira, lo primero que yo debo decirle a ustedes es que la gente es muy injusta cuando le imputa de manera exclusiva la naturaleza fragmentaria, que es una expresión de la sociedad, al PRD. Yo siempre digo que en la Academia de Ciencias que hay disputas. Había 2 consejos directivos. La gente hace mucho hincapié en el PRD porque el PRD es el principal partido del país. Y por vía de consecuencia, la sociedad dominicana coloca sus ojos en esa organización política. Pero el PRD se parece mucho a la sociedad dominicana, es una sociedad fragmentada, en constante disputa. El desafío de nosotros es darle una especie de racionalidad a la competencia interna y que los desbordamientos no conduzcan a conspiraciones donde PRDistas trabajen para que un PRD pierda las elecciones. Y sobre esa base, yo pienso que se es muy injusto cuando se quiere reducir el PRD, y hablo correctamente, reducir el partido, que tiene 73 años de historia, a 2 figuras que son fundamentales y están colocadas en el centro del debate político. Por un lado Hipólito Mejía, por el otro lado Miguel Vargas. Pero el PRD no es solo Hipólito ni Miguel. Es un grupo de ciudadanos y ciudadanas, es un sentimiento nacional que quiere transitar en una dirección. Sin embargo, debo reconocer que estamos invirtiendo tanto tiempo en las disputas internas que a veces como partido político nos olvidamos que ese 47% que la población votó en favor de nosotros es para tener un partido que salga en el auxilio de los reclamos sociales, de las demandas ciudadanas y que sea un intérprete efectivo de las aspiraciones de la gran parte de la población del país. Frente a eso, yo soy de las personas que se inscriben en una corriente interna donde lo importante es el partido, no las figuras. Porque sin partido no hay victoria. Usted puede reconocer que tanto Hipólito como Miguel tienen méritos sobrados, pero sin el PRD no pienso que alcancen el nivel de trascendencia que han conseguido. Y la pregunta inmediata es ¿qué hacer en el partido? Nosotros tenemos pautado un proceso de aproximación porque hay una fecha fatal en el partido, que es la convención ordinaria, que es el mecanismo mediante el cual habrá de elegirse las próximas autoridades dentro del PRD. Por un lado, el compañero Miguel Vargas ha dicho que aspira a ser presidente del partido de nuevo. Y por otro lado, el compañero Hipólito Mejía y un grupo de personas, en las cuales estoy yo, nos hemos reunido bajo la tesis de que vamos a hacer encuestas desde ahora hasta diciembre. Y lo que establezcan las encuestas para la presidencia del partido, la Secretaría General y Organización, va a ser asumido como una plancha única. Y que esa plancha habrá de competir con los compañeros que legítimamente representen el sector de Miguel o tengan una propuesta alternativa
para elegir las autoridades. Y yo siento que al cabo de los próximos 8 meses vamos a tener unas autoridades en el partido. Habrá un proceso de convención ordinaria, tranquilo, transparente, donde el que obtenga mayores votos habrá de ejercer por 4 años un proceso de dirección partidaria donde uno aspira a que el PRD sea auténticamente renovado, remozado, que se abra a las mujeres, a la juventud, a los intelectuales y que sobre todas las cosas conectemos el partido con un mercado electoral que en la República Dominicana su mayoría nos rebasa los 35 años. Y una de las grandes impugnaciones que se nos hace con elementos de razón es que el mensaje del partido se ha tornado obsoleto porque las figuras esenciales del PRD tienen méritos sobrados, todos los respetamos, pero su naturaleza no conecta con esa mayoría electoral que nos conduce a la victoria. Doctor, perdóneme, con el triunfo de Miguel Vargas en la próxima convención, hipotéticamente, ¿se unifica el partido? No, es que, fíjate cuál ha sido el problema histórico de nosotros. Después de la desaparición física de Peña Gómez, los componentes ideológicos se diluyeron en el PRD. Y por eso fíjate que la gente hace mayor énfasis en las personalidades, no en el partido. Y vuelvo a ser reiterativo, sin partido no hay victoria. No importa quién gane. Si el proceso es transparente, todos los periodistas tenemos que asumir esos resultados en buena lid. Se llame Juan o se llame Pedro. Yo aspiro a que quien resulte electo en ese proceso, o los que resulten electos, porque son 3 posiciones importantes, presidencia del partido, secretaría general y organización. Excluyo la presidencia en funciones porque es designada por el presidente. Entonces, cuando venga ese proceso, el PRD tiene que acreditarse para que la ciudadanía entienda que somos un grupo de personas que podemos discrepar, pero la racionalidad es lo que va a prevalecer. Y porque sobre todas las cosas, la gente tiene un deseo de un partido que vaya de la crítica a la propuesta, que ejerzamos la oposición inteligentemente, que en los puntos de coincidencia coincidamos con el gobierno, pero en los niveles críticos vayamos de ese cuestionamiento a una propuesta de solución de los grandes problemas nacionales. Guido, a propósito de ese proceso convencional que se avecina a lo interno del PRD, hemos notado, no sé si es falsa esta apreciación, pero he notado en los últimos tiempos un Guido Gómez más conciliador, menos crítico hacia uno de los bandos en pugna en estos momentos dentro del PRD, específicamente las críticas que le hacía en principio a Miguel Vargas Maldonado. He notado como un giro, un cambio más conciliador, más maduro, ese es un Guido Gómez con miras a proyectarse hacia un posible puesto dentro de la organización. ¿Eso obedece a un cambio de estrategia? ¿Aspiras a presidir el partido? Domingo, el que me conoce sabe que yo no ando con subterfugios. Yo digo lo que pienso. Eso tiene un costo político, es una sociedad donde la política se asocia a la simulación, pero yo duermo tranquilo, sí, y eso yo no lo negocio. Mira cuál ha sido el problema del PRD. Mi generación tiene que asimilar los errores del pasado. Y en el PRD hemos sido derrotados no solo por las fuerzas que compiten, sino por la naturaleza fratricida del partido. Yo no creo que es posible construir un partido excluyendo a nadie, no importa cómo se llame. Y la gran lesión de este proceso, independientemente de que yo no estuve conforme con el rol que jugó Miguel Vargas, es que no podemos construir un partido exitoso si antes no asimilamos la lógica de la cohabitación. Porque hace 20 o 30 años, cuando en el PRD se competía con irracionalidad, donde el tema de lo personal no descalificó frente a la sociedad, usted veía que al final de la jornada Peña como árbitro combinaba las fuerzas. Pasa que ya no tenemos ese árbitro. Y hay mucha gente que como yo, que si Dios le permite durar 30 o 40 años más, quiere invertirlo primero en el partido, uno tiene que colocarse en el justo punto de la racionalidad. Yo he tenido críticas al comportamiento político de Miguel y cuando esté en desacuerdo con él, lo voy a reiterar. Porque la gente no recuerda que yo en el 98, cuando Miguel aspiró a ser síndico, yo lo apoyé. Yo lo apoyé. En el año 2008, cuando él fue candidato, yo lo apoyé. Y eso pienso que me da la suficiente autoridad para ser crítico cuando tengo que hacerlo y las gestiones que entienda que son positivas, aplaudírselas. Evidentemente yo soy una persona que tiene vínculos emocionales con Hipólito Mejía. Yo tengo un defecto personal y es que yo no muerdo la mano que me da de comer. Y yo no creo que para construir mis espacios con sentido independiente yo tengo que insultar, denostar y respetar la figura de Hipólito Mejía. Eso no es la lógica de un político como yo, se ha educado con otra norma de hacer la actividad pública. Sin embargo, debo decir lo siguiente.
Yo cuando he tenido que ser crítico con Hipólito, lo he seguido. Porque si algo le reconozco a él es que me tolera las críticas, él. Porque a lo mejor hay gente alrededor de él que no se siente conforme con el timbre de mis críticas. Pero como yo tengo una relación directa con él, evidentemente eso me agrada. No, pero de frente y de todas formas. Porque él siempre me califica a mí como un libre pensador. Dejen a Guido tranquilo que él es un libre pensador. Ahora, cuando la coyuntura me ha obligado, por mi sentido de compromiso partidario y porque creo en él, a defenderlo, siempre estaba en primera línea. Y debo decir lo siguiente, en el año 2005, cuando yo aspiré a una posición del partido, Hipólito no me apoyó. En el año 2009 me apoyó porque el proyecto que armaron en principio el entorno de Hipólito, que legítimamente coincide conmigo o no coincide conmigo, era Chu. Pero como Chu no le resultó, evidentemente me endosaron a mí. Yo debo decir que en el 2009 él me respaldó, no así en el 2005. Entonces, yo nunca le he tomado eso en cuenta porque cuando yo pongo en balance las cosas, él ha sido mucho más solidario y consecuente conmigo. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente, nosotros en el PRD no podemos seguir construyendo el partido del futuro con los ojos puestos en el pasado. El problema del PRD no es un problema de generación, es de enfrentar lo nuevo con lo viejo. Sin embargo, el componente de las edades no deja de ser parte del debate interno dentro del partido. ¿Por qué? Porque yo siento que hay figuras dentro del PRD que porque han asumido la política como un ciclo de odios personales, ese modelo de hacer política en el presente hacia el futuro sí nos hace daño. ¿Usted se refiere a Esquea Guerrero? No, yo tengo mucho respeto al doctor Esquea, es una persona muy correcta. Lo que estoy diciendo es que en el PRD en el año 85, rumbo a la candidatura de Jacobo Magluta, PRDistas apostaron a la derrota de Jacobo, ¿sí o no? Y ahora apostaron a la derrota. Y en este proceso, PRDistas apostaron a la derrota de Hipólito. Y eso lo que genera es un ciclo. ¿Se refiere entonces a Pedro Alegría, que lo acaban de nombrar en el gobierno? No, pero Pedro trabajó para nosotros. Pero déjame darte un dato, como acontecimiento histórico. Porque yo pienso que la gente de mi generación tiene que conocer el hilo histórico de los comportamientos para entender el PRD. El PRD se fundó en el año 1939 en La Habana, Cuba. Las figuras esenciales eran Bosch, Juan Isidro y Enrique Cotubanamá Enrique. En ese momento, Juan Isidro tenía mayor peso intelectual que Juan Bosch. Se pelearon en el 41 y en el año 1963, en el acta de conspiración contra Bosch, Juan Isidro aparecía firmando el documento. Es decir, el mismo hombre que inició el proceso de construcción del PRD en Cuba por una disputa personal, le firmó un documento contrario a Juan Bosch. Es decir, ¿hasta cuándo en el PRD tenemos que asumir que es mejor cohabitar en el marco de la discrepancia que conspirar internamente contra la posibilidad del partido? Guido, a propósito de disputa personal que acabas de mencionar entre dos legendarios fundadores del PRD, mucha gente ve en la actual crisis más una disputa personal entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas que diferencias políticas e ideológicas. Totalmente, estoy de acuerdo. Mira lo que ha pasado. En el PRD, te decía que después de Peña, el eslabón institucional ideológico se perdió. Y como el pragmatismo tomó cuerpo en el PRD, las ideas no tenían un rol fundamental. Oye, este es un partido que tuvo a Héctor Rafael Peguero Méndez, de presidente de la Cámara de Diputados, claro, se lo mandamos al PLD ya, pero un exponente del pragmatismo, de cómo las reglas del debate ideológico no eran importantes, sino los resultados. Y como eso tomó cuerpo en el partido, la cúpula del partido expresaba eso también. Entonces, cuando hay contradicciones donde el componente ideológico y programático no existe, eso termina en una guerra personal. Porque cuando tú sientas aquí a Hipólito o a Miguel, te darás cuenta que la base de su confrontación no es de carácter político, se expresa políticamente. Sí.